Buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos. Estamos en la segunda charla de este año de la Red Nuclear Colombiana. Para nosotros es un gusto tenerlos a todos ustedes como audiencia y a Pablo, nuestro invitado de hoy, como conferencista. La Red Nuclear Colombiana es una comunidad TEC apoyada por Ruta N Medellín. ¿Y qué es esto? Somos un grupo de personas con un interés común por la ciencia y la tecnología nuclear y sus aplicaciones, y que creemos en sus beneficios y en un desarrollo sostenible para nuestro país. ¿Qué queremos? ¿A qué buscamos llegar? Queremos llegar a toda la sociedad colombiana, mostrar las bondades del mundo nuclear, pero también buscamos ser un interlocutor válido con la academia, la industria y las entidades oficiales del Estado. Apóyennos para que podamos seguir haciendo más cosas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Al final de esta charla, ustedes pueden dejar sus preguntas en la transmisión de YouTube. Y bueno, ya Pablo del formato de inscripción ya tomó algunas preguntas, los va a ir resolviendo. Y bueno, sean todos bienvenidos. Ahora David nos va a presentar a Pablo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, hombre, Daniel. Bueno, bienvenidos de nuevo a todos. Hoy tenemos un invitado de lujo, de verdad, y a quien le agradezco de una vez, Pablo Giraldo. Pablo Giraldo es ingeniero biomédico de la Universidad EIA y el CES, es magíster en administración de la Universidad de Belgrano, magíster en protección radiológica de la Universidad Politécnica de Valencia, es el gerente y fundador de la escuela, de la empresa Sibert, una empresa súper importante de radiometría acá de Colombia. Es docente de cátedra y miembro activo del Comité de Egresados de Empresarios de la EIA y mentor de Empro Antioquia y promotor y dirigente y manager de boxeo. Hombre, Pablo, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, por sumarte y, hermano, el público es todo tuyo. Muchas gracias, hermano. David, mil gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. David, ¿me escuchan? Ah, bueno, muy bien. Bueno, a la red, pues muchísimas gracias. Para mí fue muy especial poner el loguito en esta diapositiva desde que empecé a involucrarme en este tema de las radiaciones, de la protección radiológica. Pues el tema nuclear siempre está presente y siempre vimos como un sueño pues ver este símbolo con la banderita de Colombia y el término nuclear. O sea, eso, créanme, asistentes y los que nos ven, que tener ese loguito ahí es muy importante y es un camino que empieza, que se ha recorrido ya. Algunas personas que han hecho esa labor como propósito personal y nos tienen hoy acá reunidos. Pero que es un camino que empieza y que seguramente nos va a traer mucho progreso como país. Así que eso hace parte de mi propósito como persona, de mi propósito como empresa, que ahorita se los quiero mostrar. Y para mí esto es más que un placer, estar compartiendo hoy, más que un tema técnico, porque tienen expertos en el diplomado los que lo están haciendo, y expertos a la mano, porque yo sé que los Danieles, David, Camilo, que son los que más veo activos, pues ellos sé que tienen la disposición gigante de orientarlos en ese tema técnico. El tema mío más hoy es un tema de experiencia como emprendedor, que soy, que sigo siendo, como empresario, que me convertí seguramente en alguna etapa de estos 12 años que llevo con la empresa y de consejos, porque qué más grato para mí sería que alguno de los asistentes sea el futuro empresario de este tema nuclear. Y no tenemos que pensar no tenemos que pensar en que yo no tengo los recursos para construir o para tener un reactor, no. Ahorita vamos a ver que de acá se van a desprender un montón de oportunidades y que ustedes hoy pues deben estar en la capacidad de verlas, de indagar, de profundizar en ellas y de poder
que esto se vuelva un sueño, ¿no? Que más que yo pueda tener una empresa de este sector que tanto me gusta, ¿no? Lo digo por ustedes y lo digo también por mí. Como emprendedor, digamos que una de las capacidades que tenemos es, yo lo asimilo mucho cuando uno tira una cañita de pescar, entonces yo la tiro y si eso medio se mueve, yo empiezo a jalar, a ver qué es, jalo, y no hay nada. Entonces, bueno, vuelvo y la tiro, movimiento leve y hago lo mismo. Ese esfuerzo en que yo traigo esa red nuevamente, eso es cuando yo profundizo en algún tema que normalmente nadie lo va a hacer o no muchos lo van a hacer y posiblemente en una de esas sí esté la pesca grande, ¿no? No tengo que esperar a estar seguro de algo para traerlo, ¿cierto? El emprendedor se arriesga y se empecina en todas esas oportunidades que pasan. Esta empresa Ciber empezó, ahorita acá se las muestro, esta empresa empezó con una llamada, para contarles una breve historia, una llamada. Yo soy ingeniero biomédico, estaba trabajando en mi operación de ingeniero y en una llamada alguien me preguntó, un amigo, vos que sos ingeniero, ¿conoces empresas de dosimetría? Y le dije, ni siquiera sé qué es dosimetría, para que vean cómo empezó Ciber. Entonces empieza uno a jalar ahí. Vení, pero ¿por qué? Porque yo le hubiera podido haber dicho, no tengo ni idea, déjame que estoy muy ocupado y cuelgo la llamada, ¿cierto? Pero un emprendedor empieza a preguntar, pero vení, ¿por qué me preguntas a mí? No, es que estamos buscando para contratar, hay una sola, hay muy pocas, no nos ha ido bien, entonces, pues quería saber si vos sabías. Entonces empieza uno, cuelga la llamada y yo me puedo quedar operando, seguir en mi operación o puedo decir, hombre, qué tan raro que haya solo una, que no estén conformes con su servicio, pues vamos a empezar a investigar más a fondo, ¿cierto? A empezar a jalar esa red que les comentaba al principio. Y entonces llega un punto en el que uno tiene un sueño, uno ya tiene una idea, pero luego esa idea yo la tengo que materializar. Y cuando yo pienso en materializarla, yo veo hacia un futuro. Yo digo, yo quiero ya tener una empresa de dosimetría, ¿cierto? Ya vi que me gustó, sé que es afín a lo que yo estudié, me interesa mucho este tema, empieza uno a investigar y entonces se traza ese sueño. Cuando ustedes se tracen un sueño, ustedes tienen que empezar a preparar esa persona que va a llegar cuando, no sé, su sueño es abrir una empresa, pues cuando van a cortar la cinta de la empresa. Empiezan a preparar a esa persona desde hoy, que yo sé que muchos lo hacen, estudiando en el diplomado, asistiendo a estos webinars, o sea, están sacando tiempo que pueden estar descansando, haciendo deporte, haciendo otra cosa, pero están mejorando, trabajando en esa persona que va a ser cuando llegue ese momento. Hombre, ¿qué pasa si nunca llega? Pues van a ser una mejor persona, van a tener unos conocimientos diferentes y posiblemente eso les va a abrir otras puertas. No se van a frustrar, pues, o esa es como la idea. Entonces así fue que empecé, por eso ven en ese pequeño palmarés que en realidad pues ha sido más con esfuerzo, pues que hice la maestría en administración, porque yo decía, para cuando tenga la empresa yo tengo que administrarla, entonces voy a estudiar administración. Yo tengo que saber mucho de protección radiológica, me quiero volver un experto con los errores y con todo, pero eso es lo que quiero hacer. Entonces empecé a estudiar en la Autoridad Regulatoria Nuclear, o sea, me fui buscando esas oportunidades que para mí fue más difícil porque no tenía el apoyo del Estado, que a veces van con becas, etcétera, sino que las labré solo, pero eso te fortalece mucho más y te forma mucho carácter también. Entonces, empecé a construir a esa persona que quería ser cuando en 2010 abriera la empresa. Y ya cuando lo hice, pues evidentemente era otra persona y ya empieza otro proceso diferente. Pues ya vivir uno ese sueño y a construir otros sueños diferentes, ¿no? Esta empresa hoy, pues que inicia con esa llamada, pues hoy genera más o menos 70 empleos, no solamente en Colombia, sino que estamos también en Perú y tenemos una línea internacional. Son jóvenes, es una empresa que tiene ese propósito de bienestar con los jóvenes. O sea, a mí me gusta
siempre se lo digo a Juliana, la directora administrativa, contratemos jóvenes porque es importante para ellos empezar a que tengan experiencia laboral, que sea su primera experiencia y se la enriquecemos con lo mejor que tenemos nosotros. Fíjense que lo pensamos así y ellos se quedan. El porcentaje de rotación es del menos del 3%, o sea, es un porcentaje muy bajo, tomando en cuenta que es una generación, esta generación de los 30 años, es una generación cambiante, quieren estudiar, irse a otro país, irse para acá, un año sabático, trabajar desde la playa, pues, o sea, es una generación diferente a la de nuestros padres. Entonces, el tener esos porcentajes de rotación habla muy bien de la empresa, o sea, es un buen lugar para trabajar. Creería yo, pienso yo, que es porque nosotros trabajamos con un propósito, o sea, no es una empresa que se hizo para generar dinero, que eso es una consecuencia que llega luego, eso sí es evidente y no tendría pues nada de malo, pero es más, es una empresa que dice, bueno, nosotros queremos crecer, sí, pero ese crecimiento ese crecimiento se va a traducir en cómo repartimos en nuestros grupos de interés. Uno de ellos son los empleados, entonces pues, trabajamos jornadas laborales más cortas que los demás, en este momento estamos en 43 horas, no está prohibido trabajar los sábados, a veces tendrán que ir uno que otro sábado, pero hacemos todo lo posible para que no sea así, nos involucramos con las familias, tenemos unos planes de salud, bueno, etcétera. En temas educativos, somos muy abiertos pues, a que estudien, en algunos damos algunos auxilios, pero no solamente en los trabajadores, sino en los clientes, que ahorita desarrollo un poco más esa idea, y en nuestros proveedores, en la sociedad, en el Estado mismo, cuando pagamos conscientemente nuestros impuestos. Y en la sociedad, cuando nos trazamos como propósito facilitar, eso lo tenemos desde hace muchos años, facilitar el uso de las aplicaciones de las radiaciones. Y ahí se incluye esta. Y por eso estoy aquí, por eso hicimos un webinar con David, por eso estoy, a pesar de que no me vean pues muy activo, estoy ahí en el grupo del diplomado leyendo pues todo lo que ponen y pendiente de esos vínculos luego políticos, si se quiere, que como les decía hace un instante a David y a Daniel, son muy importantes, digamos más allá de lo técnico, son muy importantes porque son finalmente quienes nos van a permitir empezar a rodar esa bola que ya han construido, porque ya se tiene algo hoy, algo muy valioso, muy importante, pero necesitamos es ya que empiece a rodar y para eso se necesita pues ese aval político. Entonces nos involucramos en ese propósito, tenemos un compromiso muy grande de verdad de que esto salga adelante como se ha planeado y como tiene que ser, porque esto de verdad que va a traer un progreso importante en nuestro país. Estos son los servicios que presta hoy la empresa. Fíjense, una empresa que empezó con ese sentido de dosimetría. Creo que dosimetría fue el tercer o cuarto servicio que se implementó, porque en el camino pues se fueron viendo otras necesidades de mercado, otras oportunidades. Me topé con gente extraordinaria, me esforcé pues en capacitar y en poder liberar ese tiempo de empresario para seguir siendo emprendedor. O sea, uno es emprendedor no solamente cuando crea un negocio nuevo, sino cuando dentro de su propia empresa tiene ese tiempo, libera ese tiempo y entonces aprovecha mejor ese talento. Y entonces empezamos a crear estas líneas que con la llegada pues de este montón de jóvenes, de personas, pues se han fortalecido y se han especializado más. El servicio de dosimetría, manejamos cerca de 20.000 usuarios en todo el país y en el Perú. Tenemos la línea de elementos de protección radiológica. Aquí somos los únicos que fabricamos elementos 100% libres de plomo en Latinoamérica, con registro sanitario, controles de calidad, pues ahí hacemos por todo el país. Hoy estamos a punto de lanzar el laboratorio de calibración que fue presentado por Diana Ortegón en el coloquio de la Asociación Colombiana de Protección Radiológica. Ahí pueden ver el búnker que se está terminando de construir. Este laboratorio
quiero contarles algo importante de cara al futuro de sus empresas, y es que el Ministerio de Ciencia desde hace un tiempo viene apoyando estos proyectos que tienen alta innovación, sobre todo en salud, en energía, precisamente, en el agro. Y ellos, cuando presentas este proyecto, lo presentamos en el laboratorio precisamente como una base importante para lo que se viene en temas de energía, porque, como les decía al principio, alrededor de un reactor nuclear, independientemente del tamaño, pues se empiezan a crear o se necesitan otros servicios. Yo tengo un dato por ahí de España, me lo corrigen pues luego los expertos, y es que en un reactor pueden estar empleadas 500 personas, pero cuando hay una parada para recarga de combustible pueden entrar hasta 2.000 adicionales, y son contratistas, ¿no? Empresas de mantenimiento, empresas de consultoría ambiental, de seguridad nuclear, de instrumentación, etcétera. Entonces, este tipo de laboratorios, el de dosimetría, el de calibración, pues van a fortalecer esa base de la seguridad nuclear, ¿no? Así lo presentamos, y el resultado fue una nota de 100 sobre 100, o sea, nos dan un apoyo muy significativo a través de créditos fiscales, se llama eso, por tener este laboratorio. Así que eso anótenlo por ahí por un ladito. El Ministerio de Ciencias, este gobierno premia principalmente las empresas medianas y pequeñas, que me parece bastante adecuado. Y bueno, ahí les tiro ese datico. Y el laboratorio, aprovecho también el espacio para ponerlo pues a disposición de los estudiantes, de los que quieran pues hacer alguna investigación, alguna práctica. Está pues muy disponible, ¿no? Es un banco de calibración automático, me parece que es único en Latinoamérica, el hecho de que sea automático, y va a tener una fuente de 20 curios de cesio. Prestamos el servicio de OPR oficial en algunas instituciones. Esta línea también abrió la posibilidad para que muchos jóvenes hicieran lo mismo y ya como personas naturales prestaran esos servicios en las instituciones. Tenemos una oferta académica muy desarrollada con la Universidad CES. Tenemos ese acuerdo hace varios años, ya estamos cerca a la cohorte número 20 del Diplomado de Protección Radiológica, y bueno, ahí pues eso más o menos son las líneas. Seguramente esta colmena se podrá ampliar en el futuro con esto que se viene pues de las aplicaciones nucleares. Pues digamos que, no, si bien es cierto, nos hemos centrado mucho en la producción de energía, pues Camilo en su exposición anterior, y David y las que he escuchado pues de la red, sí han hecho énfasis en que no es solamente esa, sino que hay otras que también pues, pueden desarrollarse por personas como nosotros, ¿no? Como los que estamos aquí en este grupo. Este es el propósito del que les hablaba ahorita. Es un propósito que está en el ADN de la empresa. Esto se lleva siempre a las mesas cuando se va a contratar, a las entrevistas cuando se va a contratar a alguien, porque es importante que prime el bienestar no solamente de las personas expuestas, sino de esos grupos de interés que les mencionaba, de los clientes, de los proveedores, de los trabajadores de la comunidad, y sobre cualquier resultado financiero. Eso ahorita les pongo una frasecita que tengo ahí que me gusta mucho, pero eso yo por la experiencia les puedo decir que esos resultados financieros tardan un poco más, pero ese camino a ellos es un camino de felicidad, de tranquilidad, de paz, y llegan, y son empresas finalmente que se vuelven sostenibles, ¿no? Sostenibles en el tiempo. Son empresas que la comunidad aprecia y que van a ser sostenibles. La segunda parte del propósito es facilitar su uso para convertir el mundo en el que vivimos en un lugar más saludable y seguro. Vean, esto es tan fuerte cuando el propósito se interna en la cultura de las empresas, que cuando hay discusiones financieras sobre algunas líneas, hay líneas en la empresa que no contribuyen lo que deberían contribuir desde la parte financiera, y el propósito las mantiene. O sea, en esas discusiones sale el propósito y dice, bueno, esta línea no contribuye o posiblemente no contribuya financieramente, pero es fundamental
para mantener ese propósito. Entonces la decisión es que la línea se queda. Vamos a trabajar a ver si podemos aumentar ventas, si podemos ser más eficiente en costos, en lo que sea. Pues eso obviamente pues uno intenta que lo sea, pero así de importante es el propósito. Y ese propósito debe ser tan fuerte y debe tener un nivel de coherencia tan alto que estos jóvenes que les mostraba al principio crean en él, crean profundamente, o sea, que la cultura la interioricen y por eso trabajen en la empresa, porque son jóvenes que tienen un nivel de conciencia ambiental y social muy alto. O sea, esta generación supera en creces ese nivel de conciencia. Entonces, si trabajan en una empresa que no tiene ningún propósito, pues no van a estar conformes, ¿no? No van a estar conformes. Hombre, ¿uno cómo hace un propósito? Pues acá yo les dejo unas preguntas muy sencillas. ¿Por qué es necesario que existamos? Y la respuesta no puede ser, porque es que el dueño se quiere comprar un Audi o se quiere comprar un apartamento en la playa. Eso no es una respuesta que comulgue con un propósito superior. ¿Qué contribución queremos hacer? Bueno, nosotros queremos que todas estas cosas que se hacen en la red, todas estas cosas que nosotros vemos que de verdad van a ser importantes para el país, facilitar y que se lleven a cabo. Y en el camino generamos empleo, pues imagínense 70 personas que pueden llevar, muchas de ellas que puede ser su única fuente de sustento familiar. Y créanme que de esas aplicaciones nucleares, cuando eso empiece a materializarse, la cantidad de empleos que se van a generar va a ser muy, muy importante, ¿no? ¿Alguien nos extrañaría si desapareciéramos? Si la respuesta es no, entonces posiblemente no tengan un propósito superior, posiblemente simplemente sean una necesidad, como aquella llamada que recibí hace 12 años, ¿no? Es que lo contrato porque tengo que contratarlo, pero hoy en día seguramente si le pregunto a mi amigo qué pasa si desaparece la otra empresa, pues posible, no, ojo, a menos que haya evolucionado y haya comulgado con estos propósitos, pues posiblemente diga, no, nada, no pasa nada, pues no me aportaban nada. Nosotros si intentamos hacer aportes diferentes, así nos cuesten. Ahorita les hablaba a Daniel y a David de los webinars que hemos hecho como empresa, más de 60, desde el 2018, cuando ni siquiera existía esta tecnología. O sea, nosotros teníamos que pagar una plataforma que se llamaba Adobe Connect, no sé si a alguno le tocó, pero era una plataforma bastante pues arcaica, era compleja, tanto que nos tocaba conectarnos el día antes con el docente que estaba en otro país para explicarle cómo montar la diapositiva, cómo pasarla, cómo activar el micrófono, o sea, unas cosas que hoy en día nos parecerían absurdas. Bueno, en esa época o en ese momento que es reciente, pero en años, pero no en tecnología, pues nosotros ya estábamos haciendo esos webinars y eso está disponible en la página de Ciber. Hay más de 60, ahorita les muestro el enlace. En su mayoría enfocados en protección radiológica. Ya empezamos este año 1 con David, súper interesante sobre los mitos y verdades de la energía nuclear. Tan interesante que ha sido el único de los 60 que me he sentado a ver con mi familia, con mi esposa y mis hijas en el televisor para mostrarles lo que se viene para el país. Así que ese espacio lo dejo súper disponible para la red, ¿no? Por si queremos seguir empleándolo para seguir haciendo estos webinars. Esta es la frase que les dije, cuando alguien dirige la empresa para servir a los demás y conseguir ese propósito, se obtiene la paz y la felicidad del individuo. Y vuelvo y les digo, esta charla es de experiencias y consejos, y por experiencia les digo que ha sido así. De hecho, había una pregunta de Walter Bolaños en el formato que me decía que cuál es, de Walter, no, discúlpame, de Hermes, que me preguntaba que cuál era el momento más difícil y que cómo había salido, y me costó pensar en eso. O sea, mi vida empresarial ha sido tan tranquila y tan feliz, ya encontré la respuesta luego en esta frase, que me costó pensar en momentos difíciles. Si he tenido pues un par, uno siempre, no sé, piensa en la caja de una empresa, que es la plata pues líquida, no la que le deben a uno, porque uno puede facturar mucho, pero si te deben mucha plata, pues básicamente no tenés nada, porque tenés que pagar la nómina, los bancos, la DIAN, todos esos sí no se pueden posponer.
Y entonces uno o sufre mucho con la caja o le da una excesiva tranquilidad cuando hay. Cuando no hay, sufre uno mucho, pero la solucionaba uno con mentorías, Hermes, preguntándole a empresarios ya de callo grueso, pues hombre, ¿ustedes qué han hecho cuando falta la plata? Ah, no, mira, es muy fácil, están los bancos, está esto, fíjate, métete por aquí, intenta esto. Y nada, simplemente eso se vuelven coyunturas del día a día y ya difícilmente me estrese por eso, muy difícilmente. Tanto es así que a veces llegan emprendedores, porque también soy mentor de algunas empresas por ProAntioquia y a título personal, ad honorem, entre otras cosas, no, lo hago pues con mucho cariño y mucho amor y mucho entusiasmo, mucha vitamina D, y llegan con esos problemas que yo hasta me río antes de responder y les respondo lo que me enseñaron a mí y lo que yo hice. Van y lo hacen y efectivamente ahí está la solución. Entonces es cierto que uno obtiene esa paz y esa felicidad, obtiene el respeto y la solidaridad de la comunidad. En esto te voy a contar otro hecho, otro de los hechos difíciles que recordé, y es cuando salió una alerta sanitaria del INVIMA por unos elementos que nosotros comercializábamos. Nosotros alertamos al INVIMA porque veíamos que habían elementos que no cumplían con la atenuación, con lo que ponía en la etiqueta. Entonces preguntamos por qué estos elementos no tenían registro sanitario, y solicitamos el nuestro. Y en esa visita, pues por ingenuidad dijimos, no, claro, pues todo el mundo vende, todo el mundo compra, pues nosotros también. Y entonces nos sacaron una alerta sanitaria. Eso fue un momento muy difícil cuando vi esa alerta, pues porque yo he construido esto con mucha transparencia, mucha honestidad, mucho sentido de justicia, siempre queriendo hacer las cosas lo mejor posible, así me hayan costado más. Entonces me parecía increíble ver en una pantalla de un computador el nombre de Ciber seguido de una alerta sanitaria. Eso fue muy duro, pero la respuesta inmediata, Hermes, a eso fue la solidaridad de la comunidad, de los clientes, los mensajes de apoyo, los mensajes entendiendo la situación, de los proveedores, de los empleados. O sea, eso fue una cosa impresionante. Y ese negocio hizo así, cayó, pero luego cogió un impulso impresionante. Tanto es así, pues, que a partir de eso, nadie en el país compra sin registro sanitario INVIMA, nadie en el país vende sin registro sanitario INVIMA, y eso fue muy importante porque de verdad que habían muchos elementos con una calidad extremadamente baja y había que tener un mínimo control de eso. Y al final, como dice la frase, pues se cumple el objetivo de la empresa. O sea, ese objetivo, seguramente Fred Kaufman estará pensando en los objetivos financieros, que son muy importantes. Evidentemente, pues todo esto suena muy bonito, pero pues yo necesito que la empresa se sostenga y genere recursos pues para ese progreso de país. En Colombia el 80% de los recursos públicos provienen de la empresa privada. O sea, es muy importante que estas empresas cumplan ese objetivo financiero para poder que aporten al país, ¿no? Aquí enlisté unas oportunidades empresariales. Esto, pues, créanme que fue una búsqueda muy sencilla y superficial. Esta diapositiva es una invitación más a que hagan una búsqueda más profunda. Si tienen la oportunidad, si conocen gente que, no sé, en otros países que hayan centrales nucleares, pues empiecen a preguntar sobre las otras aplicaciones y sobre las aplicaciones que se desprenden de un reactor, porque obviamente hay uno, pues, que es la construcción. Esto no es la obra civil, sino Celsia, EPM, Ecopetrol, o sea, las empresas, discúlpeme si hay alguien de otra y no lo menciono, pues se me vienen a la cabeza esas, pero habrán otras más, incluso internacionales, pues que van o que tienen la capacidad financiera, el músculo para poder traer un reactor de estos y ponerlo a funcionar. También constructores, porque pues para eso se necesita una infraestructura adicional, ¿no? En instrumentación, pues acá nosotros en Colombia tenemos acceso pues a una instrumentación seguramente limitada, posiblemente
en un reactor se necesite otra diferente, y por ahí pues hay muchos proveedores en búsqueda de distribuidores en los países, ¿no? Acá también están los laboratorios, como el que estamos próximos a inaugurar en Colombia, ¿no? Como va a haber seguramente un aumento en la instrumentación, pues estas empresas van a necesitar una oportunidad mayor en la calibración de los instrumentos, que haya más proveedores disponibles para poder que esta calibración sea mucho más eficiente. Mantenimiento, como les decía ahorita, ese dato de los reactores en España, pues no, acá entiendo que se tiene pensado son reactores modulares, no del tipo pues que está allá en España, entonces seguramente la proporción es menor, pero pues alguien tendrá que ir a hacer mantenimiento de los reactores cuando haya una parada, si es que la tecnología de ahorita pues es igual y requiere una parada. En seguridad, hombre, pues la cultura de seguridad sí que está en furor, y nosotros acá pues somos muy buenos en protección radiológica, enfocada en los temas de salud, de aplicaciones industriales, pues relativamente sencillas en comparación pues con lo que se viene. Entonces tenemos que aprender más de seguridad, para poder ser más especiales en esas consultorías. En educación sí que lo han entendido bien los miembros de la red. Ese diplomado me parece espectacular. Sé que están trabajando en otro tipo de oferta académica, y créanme que eso es una deficiencia que hay no solo en el país, sino en la región. O sea, cuando nosotros hicimos el diplomado de protección radiológica, inicialmente lo hicimos virtual desde el 2017, me parece que fue la primera cohorte, era 100% virtual, pero pensando no en Latinoamérica, sino en Bogotá, en Cali, en las otras ciudades del país, que no fuera presencial, solo en Medellín. Y la sorpresa es que las primeras cohortes, el 80% eran estudiantes de otros países. Esa fue la sorpresa. Ya hoy en día hay muchos de aquí, ¿no? Los cambios de norma del Ministerio de Minas, del Ministerio de Salud, pues han ayudado a que se necesite un personal con un nivel educativo superior para estar en estas instalaciones. Y bueno, ahora con el tema nuclear, pues sí que se van a necesitar expertos diferentes. Entonces, vamos por muy buen camino, o van por muy buen camino en estos temas educativos. Posiblemente saldrán otras universidades a hacerlo, y bueno, esto sí que es fundamental, ¿no? Había otra pregunta en el formulario al respecto, la hacía Tony, sobre si había, aparte de las capacitaciones, otro tema de concientización, pero él enfocaba la pregunta en la radiación y en los efectos. Evidentemente, la capacitación, la divulgación de la información, eso contribuye muchísimo, y creo que es lo que más contribuye. Nosotros, yo le ofrecimos a la red también un tema de ¿cómo se llaman estas? Unos folletos, ¿no? Como para empezar a ir a los colegios, buscar a ver qué sectores, porque si hay un tabú muy fuerte, disculpen, frente a la energía nuclear. A veces ni siquiera saben qué es, pero saben, seguramente por los Simpsons, no lo sé. Hay algo en su ADN que ante la palabra radiación o nuclear, pues siempre hay una respuesta negativa, ¿no? Una respuesta de efectos, de muerte, de anomalías, de un montón de cosas. Eso pues también se los digo por experiencia, porque era mi primera pregunta en unos cursos que daba odontología, ¿no? Odontólogos, o sea, no, de radiaciones sabían muy poco o nada, y entonces cuando les hacía esa pregunta, en su mayor, creo que no hubo ninguno en todas esas clases que di que me dijera, no, es una cosa súper buena, eso nos ha permitido que la esperanza de vida aumente, ha permitido pues el tema de seguridad. Imagínate donde no hubiera radiación en un aeropuerto, pues mira, con el tema de alimentos, cómo yo puedo esterilizar, el control de plagas, no, nadie. Me curaron a mi padre de un cáncer porque lo diagnosticaron, evitaron que a mi madre le diera un derrame, no, todo era muerte horrible, ¿cierto? Entonces, creo que ese es el gran reto que tiene hoy a todo nivel político y social, este reto este tema de la energía nuclear es
hacerle ver a la gente que es algo supremamente positivo y que de verdad, como he dicho muchas veces hoy, va a traer progreso a nuestro país. Entonces, aparte de la educación, pues siempre vas a necesitar esos espacios para comunicar. Hoy en día existen pues muy pocos radiopatólogos o radioepidemiólogos y eso significa que la protección radiológica es muy buena, si no pues hubieran un montón. Si esto estuviera lleno de efectos y de problemas y de enfermedades y de asociaciones de no sé quién enfermos por radiación, pues seguramente habría muchos radiopatólogos y radioepidemiólogos y no los hay. Entonces digamos que la evidencia más allá de la capacitación y eso muestra pues que la protección radiológica es buena y que trabajar con radiaciones hoy en día es muy seguro. Pero sí o sí necesitamos comunicar eso. Entonces se hace mediante la educación o mediante folletos o mediante muchas otras cosas o ideas que irán surgiendo. Consultorías ambientales, hoy en día pues hay empresas que lo hacen, sobre todo para esos temas de licenciamiento. No conozco el borrador de la norma, lo han comentado mucho, Camilo, David, lo he visto pues varios comentarios. No sé si haya pues algo sobre estos licenciamientos, seguramente que sí lo habrá, así como se licencia una mina, pues habrá que licenciar algo, pues habrán regulaciones ambientales, sobre todo por el tratamiento de aguas y eso. Pues bueno, habrán empresas ambientales que se tendrán que empezar a empapar del tema para que cuando salga la norma ellos sean estos consultores, ¿no? Pues o alguno de nosotros, o ustedes ir a una empresa ambiental y decir, vea, empresa ambiental, yo soy un profesional que he estudiado esto, me sé esta norma va a salir, le interesaría implementar ese servicio aquí. Pues yo recibo una visita de esa de mi empresa y digo, claro que sí me interesa. Entonces, estos son algunos cositos que puse, vuelvo y les digo, una búsqueda pues muy superficial y creo que en ese ejercicio de jalar la cuerdita, de jalar la red, pues creo que acá pueden ustedes empezar a ahondar un poco más, porque todos tenemos posibilidades, todos los que estamos aquí. Tengo unos consejos finales en estos días que la empresa cumplió años, no me acuerdo si fue 10 o 11, me pidieron desde Mercadeo que hiciera pues como unos consejos en términos pues de mi experiencia como empresario y como emprendedor. Acá puse pues algunos de ellos, se los quiero presentar y leer, están enumerados. La diferencia entre una idea y un emprendimiento está en el miedo. O sea, muchos tenemos muchas ideas, muchas, seguramente miles, muchas ideas tienen, pero el problema es que a muchos les cuesta ejecutarlas. Y para mí ese paso lo ocasiona el miedo. Pues, puchi, ¿qué pasa si no? ¿Y eso cuánto valdrá? Y empiezan a pensar en muchas cosas que los inhiben pues de poder desarrollarlas. Un emprendedor ni siquiera lo siente, porque confía plenamente, como dice ahí, en lo que son, en lo que saben y en lo que tienen. O al menos saben el camino, hombre. Yo para cumplir, como les decía al principio, para cumplir ese sueño, yo tengo que saber, pongamos el ejemplo de la consultoría ambiental, tengo que saber mucho de la norma. Pucha, me vuelvo un experto en esa norma. Voy y hablo con ingenieros ambientales, con amigos, o sea, con mucha mentoría y confío en eso, ¿no? Hombre, no pasó nada, como les decía, pues no materialicé esa idea, pero en ese camino crecí mucho en muchos aspectos, no solamente profesionales, sino personales, y posiblemente sea un buen elemento para una empresa. Y, perdí plata, bueno, pues ahí tenemos la vida para pagarla. Pero hay que vencer ese miedo, ¿no? Y yo eso en el análisis que he hecho pues de mucha gente que tiene unas ideas brillantes, es que les cuesta vencerlo, porque lo sienten muy fuerte. 2, debemos comenzar estableciendo un propósito. Esto ya pues hablando de que venzo ese miedo, materializo mi empresa, pero desde un principio me mueve un propósito personal. A muchos de ustedes hoy en día pues no necesariamente tienen que tener una empresa para tener un propósito. Muchos tienen unos propósitos personales muy fuertes y esos son tan fuertes que uno los percibe en una conversación. Pero bueno, ya cuando tengo una empresa, pues ese propósito
lo puedo potenciar, porque fíjense el poder que tiene una empresa de generar bienestar a la sociedad, cuando hay un líder consciente, porque hay empresas que no son conscientes, y esas son las empresas que criticamos tanto, que satanizamos tanto, mal, con razón, pero la invitación hoy también es que le demos ese valor y esa oportunidad a la empresa, al empresario, porque son unas fuentes de bienestar muy grandes, cuando quien las lidera es un líder consciente. Y hoy en día eso ha cambiado mucho, posiblemente hace unos años eran más las que no eran conscientes, pero hoy en día creo que la balanza se inclina hacia el otro lado. Muchos jóvenes creando empresas, muchos líderes, muchos empresarios llegando a empresas con ese nivel de conciencia socioambiental grande. Entonces, de eso es que tienen que estar nutridas nuestras empresas y las de ustedes, las que van a surgir a partir de esta oportunidad que se nos abre en términos nucleares. 3. Inspiren ese propósito haciendo que sus trabajadores encuentren sentido a su labor. Como yo les decía, tiene que ser tan fuerte ese propósito que se genere una cultura consciente que permee a los trabajadores y que ellos se sientan parte de la empresa y parte de la estrategia. Nosotros promovemos, por ejemplo, muchos espacios de co-creación y si bien es cierto la idea puede surgir de uno, a veces de mí, a veces de otro, las desarrollamos entre todos, o sea, las desarrollamos. Yo incluso a veces me alejo e intento no participar tanto y se van construyendo por ejemplo, ese laboratorio entre los clientes, vieran la respuesta de los clientes para poder contarnos qué es lo que ellos esperan de un servicio. Eso es impresionante, ese nivel de confianza que crea una empresa consciente con sus grupos de interés, incluyendo, como está ahí, los trabajadores. Es una motivación muy fuerte y valorada, la intrínseca. Por supuesto, el dinero es importante, pero si hay dinero, pero no hay motivación intrínseca, no se siente motivado el trabajador. El cuarto, ahora ya tengo la empresa, listo, ya fui emprendedor, entonces yo me vuelvo empresario, ¿cierto? Pero me vuelvo empresario cuando soy capaz de delegar, porque a veces, sobre todo estas empresas de base tecnológica, son creadas por una persona muy técnica y entonces son empresas que tienen unos crecimientos muy grandes, muy rápidos. Y eso puede crear un sesgo y pensar que es en gran parte por mí, ¿no? Por el líder. Y a veces no lo es por el hecho de ser empresas de este segmento. Y entonces creemos, ojo, que somos los únicos que podemos vender, que somos los únicos que podemos ir a prestar el servicio, que somos los únicos que podemos administrar. David, si voy con el tiempo me paras, pues sí, me estoy emocionando. Somos los únicos que podemos, dale. Listo, que somos los únicos que podemos administrar, porque es que vean esta empresa como va de bien y he sido yo, todo yo, y eso es un error gigante, porque eso después esa curva no tiene límite y coge para abajo drásticamente. Entonces, tenemos que entender que hay profesionales con muchas más capacidades para administrar, para vender, y nosotros nos vamos haciendo nuestro lugar. Al final, si somos muy tesos en lo técnico, pues seguramente será lo último que soltemos, así fue en mi caso, pero luego lo que hacemos es liberar tiempo, porque como dice ahí, nuestro verdadero talento es ser emprendedores. Y si yo estoy metido en una operación administrativa, comercial, técnica, pues no tengo el tiempo de ver esas cañitas que están picando suave para ver de pronto qué hay ahí, ¿no? Y traérmelas. Entonces eso es muy importante, que no dejen nunca de ser emprendedores. Ya luego son gerentes y controlan y tal, pero el talento verdadero es ser emprendedores. Hay que ser conscientes de que, listo, estoy empezando mi empresa, es pequeña, pero esa empresa luego va a crecer y entonces siempre tengo que estar delimitando muy bien y utilizando herramientas, estructurando bien los procesos, ojalá pensando en sistemas digamos, en un sistema de gestión o una de certificación. No voy a ir a pagar por él, pero sí me baso en esos lineamientos. O sea, empiezo a ser muy organizado desde el principio, diferenciando esas áreas administrativa, comercial y técnica, se la tienen todos,
con esos procesos, con esos software que estemos en capacidad de ir llevando. Luego los vamos a ir mejorando, pero no mezclemos todo en lo mismo y no, es que es muy chiquita y entonces yo hago todo aquí en esta plantilla de Excel, ahí hago todo, no. Hay que empezar a dividirla. Ya luego vamos delegando y las vamos profesionalizando, obviamente eso con el tiempo se va haciendo. Hay que estudiar profundamente el mercado, la competencia y las capacidades que uno tiene. Uno a partir de eso crea unos atributos que son los que uno pues cree que pide el mercado. A veces se puede consultar cuando hay un nivel de confianza alto. Yo le puedo preguntar al mercado, venidos, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés de este servicio? Y si existe esa confianza, esa intimidad con el cliente, esa información es muy valiosa. Entonces uno crea unos atributos y a partir de esos atributos diseña su propuesta de valor. Esto es lo que yo le quiero entregar a mis clientes, siempre siendo conscientes. Yo quiero entregarle esto al cliente porque quiero que él mejore, que esto él lo sienta como algo positivo, como algo que va a contribuir en que él también sea mejor y pueda, porque él también tiene clientes, y eso lo pueda trasladar a sus clientes y así sucesivamente. Eso de forma, como decimos, una reacción en cadena, ¿no? Generar esos espacios de mentoría para mí son muy valiosos y hoy en día sigo acudiendo a muchos mentores. Cuando tengo alguna coyuntura, algún problema, pues lo hago y como les dije, pues también me presto para hacerlo porque sé lo valioso que es. Esto ya luego se va construyendo los gobiernos corporativos, este sí lo va a pasar. Pero básicamente lo que uno tiene que estar atento y escuchando a todos es porque uno en su cabeza o en particular, pues yo lo hago mucho, es que hago esa matriz DOFA. Para los que no saben, una matriz DOFA es una matriz de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Siempre siempre en algo soy muy fuerte, siempre tengo alguna debilidad que tengo que mejorar, la fortaleza de mantenerla o potenciarla, las oportunidades, pues hoy hemos hablado de muchas oportunidades y las amenazas también hay, ¿no? En términos de normas, puede que una norma te acabe el negocio, en términos de competencia, en comportamientos de mercado. Entonces cuando uno se sale de esa operación y escucha a todos, a ese gobierno corporativo que va desde los empleados más operarios hasta la junta de una empresa, pues uno constantemente está haciendo esa matriz en su cabeza y está implementando estrategias o para coger esas oportunidades y materializarlas o para disminuir las amenazas lo que más se pueda y las debilidades que sean coyunturales, que no sean estructurales, porque si no, pues es un problema grave. Y por supuesto, la más importante es que nuestras empresas son de Dios. Nosotros, eso lo digo mucho, somos administradores y por lo tanto, pues procuramos esas prácticas honestas, justas y responsables, ¿no? Eso es lo que, pues en mi caso, ha hecho la diferencia, digamos, fortalecer siempre esa inteligencia espiritual y poder decirles aquí de frente, pues incluso con trabajadores de la empresa que seguramente habrán, hay algunos compañeros en el diplomado, pues que esto sí ha sido una empresa con este tipo de prácticas, honestas, justas y responsables. Entonces, les dejo esta frase pues está en la sala de juntas de la empresa y es la que me mueve y seguramente a muchos día a día la traslado. Al principio hablaban de boxeo, trabajo también con boxeo, eso ya es un tema social, es un hobby, como dirigente deportivo en la liga y como manager y promotor de boxeo profesional. Eso pues es un equipo, acá hay unos pelados pues de la Liga de Boxeo de Antioquia, que es el entrenador. Y a ellos también les traslado eso, digamos al entrenador, el que está ahí, que fue campeón del mundo, le digo, es que vos tenés que poner tu talento al servicio de la sociedad, o sea, el servir no solamente es con plata, sino que Dios nos da un talento a cada uno y bueno, nosotros debemos saber cuál es ese talento que nos dio y debemos exponerlo al servicio de la sociedad. Aquí aprovecho pues esta diapositiva, que ya es la última,
la penúltima, disculpen, para ver de pronto si hay alguna otra pregunta que haya tomado. Walter sí preguntó, él me decía que cómo veía el futuro de los negocios alrededor del uso de la energía, pues en Colombia, pues creo que quedó bastante claro. Hay todo por hacer. Aquí di algunas ideas extremadamente básicas, pero yo los invito nuevamente a que empiecen a ponerle lupa y a indagar un poco más, porque tenemos que prepararnos. Esto es un hecho. Ahí me vinculo a otra pregunta de Santiago Muñoz, que decía: ¿qué necesita Colombia para acelerar esta ley? Evidentemente, hoy digamos que la parte técnica se está manejando muy bien, hay un borrador, esa consulta pública ha surtido efectos, entiendo que se han tenido en cuenta los comentarios que se han hecho, y hay una voluntad política inmensa, que es fundamental. O sea, es en las pocas cosas que yo veo pues del gobierno y de la oposición, yo lo digo, esa posverdad, esa desinformación que hay, esas peleas y todo eso, pues es de las pocas cosas en las que confluyen, ¿no? En las que están de acuerdo. Senadores del Pacto Histórico, senadores del Centro Democrático, pues que digamos son aquí los opuestos, y en la mitad pues seguramente muchos. Ahorita preguntaba si habían opositores en estos partidos, y bueno, me parece que me dijeron que no. Si alguien de pronto ahorita nos puede complementar esa pregunta, porque uno ve que no, uno ve que antes hay una voluntad política de sacar esto adelante, así que por ahí es el camino hoy, ¿no? El camino hoy es ver cómo llegamos a más y más congresistas, más senadores, para poder que cuando esa ley ya esté en discusión, pues como esperamos sea votada positivamente, y ya nos trasladan luego la responsabilidad a nosotros, ¿no? A la sociedad nuevamente. Obviamente ellos, pues verificando pues las normas y que sí se lleven a cabo, pero pues a nosotros ya, a ustedes nos toca ya empezar a ver, listo, ya tenemos la base normativa, pero el gobierno, pues a menos que lo haga Ecopetrol, pero se van a abrir oportunidades a privados. Bueno, entonces ahora sí, haga los reactores, haga esta otra aplicación, listo, ve, ya montaste el reactor, pero entonces ¿quién me va a licenciar esto? Necesito que alguien venga y me lo licencie, necesito que alguien me venda la vasija, yo qué sé, pues todo lo que se necesite para eso. Entonces, estamos creo que en este momento en esas manos, y paralelamente pues nosotros, la red y todo su apoyo, pues seguirá concientizando, porque finalmente el reto hoy es que cuando en nuestras familias hagámoslo, pero que cuando le pregunten a alguien sobre energía nuclear, pues que ya la respuesta sea diferente, que ya no sea hablar de cosas negativas, ojalá nada, sino de solamente cosas positivas. Habían otras preguntas muy técnicas que yo los invito pues a que vean esto. Estos son los webinars que les dije, están en ciber.com.co, ahí en oferta académica, abajo dice webinars, incluso los pueden filtrar. Acá solamente tenemos uno, esperemos pues nutrir ese más, pero ahí le abrimos el espacio de aplicaciones de energía nuclear de David. Ese es un super webinar que a mí me encantó, y ese nos sirve mucho precisamente para responder muchas preguntas que hicieron, y para responderles a sus familiares y a la comunidad, pues cuando les hablen o les cuenten lo que se viene para el país. Es importante hacerlo siempre. Así que bueno, muchas gracias. Espero pues haya aportado en algo y haya honrado su participación y su tiempo. Gracias, David. Hombre, Pablo, no, nada de gracias, gracias a vos, porque fue una súper charla, estuvo muy bacana. Y hay muchas preguntas, hay muchas. Dios, Bueno, vamos a me ver, hay ayudan. algunas corchantes. No, mentiras. Bueno, aquí voy a arrancar. Bueno, hay una, mejor dicho, dejaste mucha gente antojada de trabajar en Ciber. Ciber Bueno, publica vacantes, o sea, sí. aquí veo gente como interesada. Sí, pues en las redes, sobre todo en las redes, ¿no? En LinkedIn, en Instagram, ahí está. Bueno, ahí no está ninguna red, la debo poner luego. Me van a matar los que hacen eso.
pero sí, en Instagram, en LinkedIn, en los estados de los que trabajamos ahí constantemente, pues estamos compartiendo ofertas laborales o me pueden mandar la hoja de vida, ahí está mi correo, que yo la remito, la miro obviamente y la remito pues al área de bienestar. Me parece que el correo es bienestar@ciber, pero me las pueden mandar mejor si quieren y de pronto en qué les gustaría trabajar y bueno, créanme que no, constantemente se están abriendo algunas vacantes y sería fenomenal pues tener algunos de ustedes. O como les dije, con ideas también, hombre. Miremos qué podemos hacer también, súper disponible. No solamente para hacerlas dentro de Ciber, sino también como mentor. Si alguno tiene una idea, quiere desarrollarla, yo evito en lo posible ser parte de eso en términos de socio, porque tengo mis criterios frente a las sociedades, pues mis ideas pues y unos criterios frente a eso. Entonces siempre intento es animar a que lo hagan y ayudar a que lo hagan por su cuenta, o sea, porque son ideas de los otros y para mí, verdad, es muy importante que lo puedan sacar adelante tomando en cuenta por todo lo que yo pasé, ¿no? Porque eso sí siente uno mucho al principio, mucho miedo. Y ese miedo, David, a veces se calma con un socio, pero eso es una calma, ¿cómo es? No es la ideal, ¿sí me entendés? No, se puede convertir en una pesadilla peor. Entonces, muchas veces tenemos un miedo y queremos ir a buscar un socio y a veces me buscan a mí y yo les digo, no, yo no, más bien vamos a hacer esto por aquí, esto por allá. Hombre, si al final no se puede, pues listo, lo hago, pero intento pues es hacerlo así. Así que también abro ese espacio. Ahí está mi correo y mi WhatsApp por si alguno tiene una idea y quiere desarrollarla. Perfecto. Hay otra y es, la hace Carlos Caicedo, está ahí en pantalla, dice, en las clínicas sobreirradian a los pacientes, ¿quién audita esta irradiación? Carlos, eso es una pregunta pues orientada a la protección radiológica. Para eso están la norma, la 482. Esto pues no tiene que ver con el tema, pero lo respondemos sin problema. Pero está la 482 que ya exige que vos le reportes a los pacientes la dosis y obviamente detrás de eso pues tenés que hacer unos controles de calidad en los que verifiques que la radiación para las diferentes procedimientos pues estén de acuerdo a la norma, o sea, tienen que cumplir con unos valores límites. Entonces, todas esas medidas de protección radiológica que aquí en Colombia se implementan bastante bien, pues evitan que eso ocurra, ¿no? Así que yo diría que no. Hay otra que la hace Mónica, ahí está en pantalla también, y dice, ¿cuáles son las habilidades más importantes que valoras para trabajar, para laborar en el sector nuclear? Habilidades. Mónica, te va a responder de la siguiente forma. Un líder o un trabajador consciente hoy tiene que tener unas inteligencias. Una es la analítica, es saber mucho del tema, o sea pero eso lo aprendes. Hay ya exceso de información en el mundo. Antes era más complejo aprender. Ya hoy en día, pues fíjate el diplomado virtual, seguramente escribís energía nuclear en Google y te aparecerán 200 millones de páginas. O sea, te puedes quedar ampliando esa inteligencia analítica de manera bastante asequible, ¿no? Buscar otros espacios en otros países si se quiere, yo qué sé. Inteligencia espiritual, diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Inteligencia emocional. Entonces, para mí esa es muy importante, si alguien quiere estar en ciber, porque tiene que primar esa actitud, esa proactividad, esas ganas de servir, el tener un propósito personal, porque seguramente si lo tiene, pues va a comulgar y va a entrar muy bien en esa cultura y ya si tenés esa inteligencia analítica pues desarrollada, pues está bien, pero si no pasa nada, si no eso se desarrolla. O sea,
Es difícil, sobre todo hoy en día, o hasta hace unos años, era difícil encontrar a alguien que entrara a ciber y supiera mucho de protección radiológica. Hoy en día cada vez es más fácil, eso sí, pues hay que decirlo. Pero no es lo principal, o sea, no es todo lo que sepas, sino cómo sos, ¿no? Y hoy en día las empresas conscientes buscan personas conscientes, con propósito. Es mejor, sí, lo técnico lo aprende uno, pero hacer Aprende. persona, eso no se aprende. No se Hay aprende. una Y eso se identifica. Claro, Hermes Yáñez, gran amigo, también miembro de la red, dice, ¿cuál fue el knockout que le dio más duro a la empresa y cómo se recuperó? Preguntó así. Sí, tal cual, o sea, el knockout. No, a Hermes ya le respondí. Un argot ahí boxístico. Hermes me dio ahí en el palo, muy bien, Hermes, ¿no? Me gusta la pregunta, aunque ya la resolví incluso la había hecho en el formulario y se la respondí en la Sí, conferencia. sí, sí. Pues que le hablaba de la caja y de lo del INVIMA, bueno, ahí le estaba respondiendo a él, discúlpame si no pronuncié bien el nombre. Bueno, hay varias. Decimos con una y cerramos, y porque pues, y bueno, hay muchos Yo ahorita comentarios tengo muy una, buenos. yo ahorita tengo una y... Terminemos bueno, esta y hacemos la de Daniel. Listo, dale. Y hago otra también, porque yo, pues hombre, en las clínicas, esta es, espérate que puse la, bueno, Sí, voy a creo que ya está preguntar mientras repetidita. desenredos aquí. Listo, si quieres yo pregunto y... Dale. Mira, Pablo, si a vos te estuviera escuchando acá alguna autoridad colombiana en alguna parte, a vos como empresario, vos que necesitas ahora para que te facilitaran tu trabajo, se pudiera expandir, pudiera hacer una cosa mejor, vos qué pedirías. Yo la otra vez estaba escuchando con la gente que trabaja con radiofármacos que decían, por ejemplo, esa normatividad y de pronto la burocracia del INVIMA, por ejemplo, que no manejaba bien lo que eran radiofármacos, ¿cierto? Y el periodo de desintegración, ¿cierto? Que no es lo mismo manejar, no sé, ¿cierto? Botas que manejar radioisótopos o radiofármacos. Entonces, ¿vos qué dirías a una autoridad? Vení, vea, hágame esto, no le estoy pidiendo nada más, pero facilíteme las cosas. Con esto nadie pierde, todo el mundo gana. Creo que son los mejores negocios, ¿no? Donde todas las partes ganan. Entonces, es muy importante, esa pregunta está muy buena, porque no nos podemos ir a los extremos. O sea, hay un extremo que es cuando, como dicen las abuelas, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, porque a veces creemos que tener una normatividad laxa, eso va a permitir que las empresas funcionen mejor, y no. Ahí el que pierde es el consumidor final. O sea, la normatividad, a nosotros licenciar dosimetría nos costó 2 años. Los controles de calidad creo que otros 2 o 3, o sea, eran, y siempre eran, ay, hijo de madre, esto tan duro. Y yo les decía, no se preocupen, que esto crea unas barreras de entrada para el futuro y asegura, sí, porque eso es la idea de toda esta norma, pues que la prestación del servicio sea o tenga unos criterios técnicos mínimos, ¿no? Y finalmente, pues que cuando los prestes, quien se beneficien sean los consumidores. Entonces, pero a veces vamos a lo extremo, que es lo que mencionabas, y entonces ya somos más papistas que el Papa, y eso tampoco está bien. ¿Eso cómo se soluciona? Cuando los entes reguladores someten estas normas a consultas públicas, donde va la red, donde van los empresas. Luego, no te imaginas, Daniel, la cantidad de comentarios que nosotros hicimos, porque creamos un comité con abogados, con expertos, con todo, le dimos la seriedad del caso, porque obviamente era una norma que nos impactaba directamente, que era la 482, y habían unas barbaridades. O sea, básicamente era que un consultorio odontológico tenía que tener un físico médico, pues algo así, o que había que hacerle una prueba de control de calidad mensual al equipo. Entonces, cuando vos lees eso, porque pues son normas que seguramente en otros países han funcionado, funcionan bien, pues vos decís, vení, ¿yo cómo voy a ir a Belén de Umbría cada mes a medir el equipo? O sea, es imposible. Y el hospital de Belén de Umbría no va a tener recursos para comprar un Phantom para hacer esa prueba. Entonces, esos eran los comentarios que uno hacía, como decir, hombre, implementen una norma así, con unos criterios técnicos
posiblemente muchos de ellos incuestionables e inmovibles, pero tengan en cuenta nuestra idiosincrasia en nuestro país. O sea, que eso para mí es fundamental, que sometan esas normas a consultas públicas. Y obviamente ya después, pues uno espera que sus sistemas de información funcionen, su respuesta sea oportuna, porque evidentemente vos solicitas una licencia y no te responden, pues ahí se perjudica a todo el mundo, el empresario que ya hizo una inversión, que está esperando que le dejen operar su empresa, la sociedad y todos. O sea, hay un perjuicio grande, así como hay un bienestar tan grande cuando la empresa va bien, pues cuando no va bien hay mucho daño también. Hombre, Pablo, yo creo que ya podemos, va a ser la última y cerramos si estás de acuerdo, y es, hombre, ¿cómo antojamos? Digamos, Sibert está montada en el cuento nuclear. Sabemos que Sibert es un aliado de la red nuclear, que son amigos del desarrollo de este tema, pero ¿cómo antojamos a más empresarios? ¿Cómo metemos a más empresarios a que nos apoyen? O a que apoyen, mejor dicho, esto es un propósito superior para Colombia, ¿cierto? O sea, el desarrollo de la ciencia y tecnología nuclear tiene que ser un propósito superior de Estado, ¿cierto? Esto no es David, Daniel, Camilo, no, esto es Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo motivar más a que más empresarios le metan el cuento a esto y apoyen todas estas actividades? Muy fácil, David, mostrando las oportunidades. Mostrando las oportunidades. Es decir, esa diapositiva que presenté tan vagamente es alrededor de esta normatividad. ¿Qué puede ocurrir? Porque es que ¿de qué nos sirve tener la norma en un libro hermoso firmado por el ministro y por el presidente y listo? Y bueno, y entonces, no, pues, ¿qué se viene de ahí? ¿Cuáles son las oportunidades? Son estas, comuniquen, pues miremos qué hace el mundo para animar a estos jóvenes emprendedores, a los grandes empresarios que seguramente están ahí ya pendientes de bueno, cuál va a ser nuestra oportunidad ya en Colombia cuando esta norma sea una realidad, porque la base normativa sí es fundamental. Por eso yo hacía la analogía como con ese impulso de tirar esa piedra por la loma, pues que empiece a rodar. Y ahí ya seguramente ya se va a montar mucha gente. Pero hay que mostrarlas. Uno las busca, pero la red, mostrémoslas también. Perfecto, sí. Vamos a divulgar todas las oportunidades de negocio que se abren con todas estas aplicaciones. Hombre, Pablo, no, pues muchas gracias. No sé, Daniel, si quieras algunas palabras. Agradecerle a Pablo por el tiempo, por la disponibilidad, por todo ese conocimiento, toda experiencia que, por Dios, a mucha gente yo sé que le va a ser muy útil. Va a ser muy útil y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar acá en esta charla con la Red Nuclear Colombiana. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes y a la orden siempre. Así es, muchas gracias. Una feliz tarde para Hasta luego todos. a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Chao a todos. Chao.